Héctor Quijada, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, también. Buongiorno. ¿Cómo le va, Eso, Héctor? Mucho rock, sí. Mucho rock, porque este festival, qué bárbaro, fue algo que a la fecha seguimos hablando de él. Sí, yo creo que fue un fenómeno, en realidad, pero fue un fenómeno desde desde que se dio. Creo que tenemos que hablar un poquito de los antecedentes. Ahí se llevaba a cabo una carrera, que era el Circuito Avándaro, una carrera bastante conocida, y hubo un problema en 1968, hubo un accidente, murió un piloto y suspendieron la carrera. Y con el ánimo de recuperar la carrera, de que se volviera a hacer, a alguien se le ocurre, oye, ¿por qué no la aderezamos con un concierto de rock? Que era una práctica común en Estados Unidos en las carreras de coches. En las carreras, Y claro. hasta la fecha, Sí. incluso aquí también, en todas las carreras de coches hay conciertos. Hay un concierto, sí. Entonces, se le ocurre, se juntan los hermanos López Negrete, que eran los que organizaban las carreras, con Justino Compeán, personaje muy conocido del claro. deporte en nuestro país, y con Luis de Llano Macedo, productor de Televisa en Sí, ese sí, entonces, sí, sí. el Telesistema Mexicano. Oye, eran súper jóvenes los dos en ese entonces. Eran jóvenes Sí. y eran conocidos, y entre ellos arman esto que Luis de Llano es el que le pone el nombre, Festival de Rock y Ruedas. Y lo interesante es que, aunque era, como digamos, para aderezar las carreras, en el momento en el que se da todo esto, el público supera tanto las expectativas. Ellos esperaban 25,000 personas. No. Llegan más de 100,000 personas. Fue una cosa. Más de ¿Y 100,000 cómo hicieron para personas. albergar tanta persona? Pues era Es que era al en aire un libre, campo, ¿no? era al aire libre, y el problema fue que evidentemente ellos esperaban 25,000, cuando llegaron 100,000 ¿4 veces personas, más? ya estaba todo invadido, el área de las carreras, los pits, la parte de atrás del escenario, todo estaba No, invadido se por volvió gente. una cosa de acampar ahí. Desde ¿no? un día antes Un la día gente se ya... llevaron tiendas de Empezó a campaña. Desde el principio del evento se decidió cancelar Cancelar las carreras, carreras. pues, Dijeron, claro. no, eso ya las ¿O carreras. coches? adiós. O gente, ¿no? Y entonces resulta que al día siguiente en la mañana los grupos iban a empezar hasta en la tarde. Sí. Pero ya en la mañana ya estaban las 100,000 personas ahí. Entonces grupos que habían ido a ver si de alguna manera ahí en un Les dejaban un cachito algo, palomazo. o algo. empezaron. Entonces te voy a platicar que nada que ver con el cartel original. Los primeros invitados eran Javier Batis y la Revolución de Emiliano Zapata, Pues que la Revolución de Emiliano Zapata no pudo ir porque ya tenía fecha. Javier Batis y Love Army decidieron no ir porque el dinero que había para todas las bandas era muy No poquito. era- Dijeron, no. ajá. No, Entonces no les deciden alcanza para invitar a 12 grupos, ¿no? Pero esos 12 grupos empiezan hasta en la tarde. Ajá. Desde en la mañana, pues empezaron a aprovechar a los que habían ido ahí, a los improvisados. ¿Y quiénes andaban por ahí? El primero que se subió al escenario fue Carlos Vaca, que dio una clase de yoga y una conferencia. Ay, ¡Qué mira. maravilla! Ah, Iluminado. correcto, muy bien. Después se subió el teatro el grupo de teatro experimental de la UNAM, y hicieron una representación de Tommy, la ópera de The Who, que pues, quedaba muy a tono, ¿no? Claro. Y después se presentaron La Ley de Herodes, Zafiro, La Sociedad Anónima, Soulmaster y La Fachada de Piedra. Todos estos grupos no estaban contemplados. O sea, ni pero siquiera ya habían hecho, o sea, un estaban check, ahí. para que me entiendas. O sea, fue de Ya vámonos. estaban Pues ahí. era para Ajá. aprovechar el tiempo, ¿no? Y para, que la gente no se estuviera desesperara. pilas. Y que no se desesperara, porque ya desde tempranito ya querían. Era mucho. Y después salen todos los demás grupos, que ya son en la tarde. Javier Batis, en el momento en el que se da cuenta de que aquello era un fenómeno, Sí fue. intenta llegar al festival, pero ya no puede llegar por de cuestiones la de tráfico. cantidad de gente. De la cantidad de ¿Cuántas gente que horas fue. estuvieron tocando, Sí. Héctor? Fue desde las 11 de la mañana, más o menos, del día Del 11 de anterior, septiembre, ajá. del 11 de septiembre, hasta las 9, 10 de la mañana del día Casi Doce. siguiente. 24 horas. Que era Casi 24. casi 24 horas seguidas. La Los últimos gente que tocaron bailando, fueron el Tri. cantando. Ah, el Tri El cerró. Tri cerró ya a esa hora porque hubo fallas técnicas. Hubo fallas técnicas a lo largo de todo el Pues festival, sí. pero ya en ese momento hubo algo que ya pasó, que ya no pudieron seguir Continuar. tocando. Claro. Oye, Héctor, ¿y se han increíble. tenido miras a volver a hacer este festival en Avándaro?
De hecho, en el país ya han hecho ya muchísimos festivales, incluso más grandes, y ahora ya están increíblemente producidos. Sí, bien Claro. controlados, con boletito, Sí, con... una Con súper, locaciones. con toda la tecnología Sí, y claro. una gran experiencia para hacer las cosas. Sí, Claro. sí. Se ha intentado hacer un par de veces otra vez el Festival de Abandono, pero yo creo que ya es una experiencia que es irrepetible. Claro. O sea, No- lo que no va se a dio pasar ese aquí día lo que va. de manera espontánea ya no se va a dar. Y yo Claro. creo que lo que generó que después de esto hubiera una como prohibición del rock fue precisamente que un gran sector de la sociedad se dio cuenta de que los jóvenes tenían poder de convocatoria, que Mover los grupos masas. tenían de poder de convocatoria. Además, como decíamos la vez pasada, proponían no solo un cambio en la manera de hacer política, sino un cambio en la manera de vivir, Claro. que era lo que más les Un estilo faltaba. de vida. Ajá, Oye, un Totalmente nuevo estilo de vida. distinto. Es lo que le dio miedo a los organizadores, ¿no? Porque dijo, uy, de aquí Claro. no los A paramos. los organizadores, yo creo que los organizadores tuvieron miedo desde que empezó aquello. Pero la verdad es que no hubo mayores problemas, no hubo nada que lamentar. grave. Todo salió muy bien. Claro, y Si se queda si como no un hubiera habido evento esa reacción icónico. tan fuerte de parte de la media y de la sociedad contra el festival, hubiera habido otros y nada más hubiera sido el primero. Muy bien. No hubiera sido Claro. el festival. Pues, Bueno, bien, pues Héctor Héctor. Quijada Gómez, muchísimas